Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Ya saben, como siempre les digo, antes de empezar, recordarles que le den al botón de suscribir en nuestra página de YouTube, en las plataformas de podcast favoritas, en Facebook, en Twitter, X se llama ahora, y en las demás redes sociales como Tangente GT. Y estaría bien que le den a notificaciones también, ¿verdad? La segunda cosa, antes de empezar el programa de hoy, recordarles que nuestros amigos de San Miguel siguen dando un 50% de descuento en talleres de armado de muebles de melamina en la tienda ubicada en Zona 9. Y pueden ir ahí, en la tienda de Zona 9, a preguntar, o pueden escribir o llamar al 22 68 0808. 22 68 0808. Se entrenan en una nueva habilidad. Quedan bien con la familia, la pareja se queda absolutamente deslumbrada. Muy recomendables los talleres de armado de muebles de melamina de nuestros amigos de San Miguel. En fin, el día de hoy es un día de entrevistas, día martes, ya lo saben, pero estas cosas que tiene... invitar a ministros y gente así que tiene citaciones en el Congreso, que se atrasan, que tienen agendas apretadas y que lo dejan a uno colgando a final de, digamos, a última hora, ¿verdad? Entonces aquí en Tangente somos equipo y somos bateadores. Cuando Tal vez toca le atravesó el almuerzo también a la entrevistada. ¿Crees? Puede ser, ¿no? Hay gente que su estómago lo controla. Entiendo. ¿Conoces esas personas que se descomponen, que si no comen a ciertas horas, tal vez el ministro de esos? No, el de sus sagrados alimentos, digamos. Sí. No, estaba en una citación el ministro Francisco Jiménez, que era quien teníamos hoy, y pues eso, no ha podido llegar. Entonces, crisis tangente, llamadas, ¿quién está? Hay que grabar contenido. Y aquí estamos, Javier. Aquí estamos. Muchas gracias por entrar a batear al último momento. De nada, ya sabes. Y la verdad es que... Me siento como en casa. Gracias. Como lo van a... Sí, pero no te tocaba. Y eso de que tengas que venir cuando no te tocaba es jodido. Sí. Pero como lo van a comprobar, tenemos una habilidad igual para hablar extraordinaria, ¿no? ¿Te acuerdas en los programas de radio? Algunos dicen que es defecto. Algunos dicen que Nosotros es defecto. queremos que es habilidad. Yo diría que es virtud, ¿verdad? Así lo veo yo. Pero también es como uno tiene que creerse a sí mismo, ¿verdad? Sí. Pero sí, aquí estamos en un nuevo programa de Tangente, en una coyuntura y una estructura interesantes. ¿No te parece que es fascinante este país? Todo lo que está pasando es fascinante. Totalmente. A mí me parece genial. O sea, aparte de las complicaciones y aparte de los retos que el país enfrenta, ver lo que está pasando y ver todas estos cambios, no cambios, confusión, comunicación, expectativas, es absolutamente fascinante. Y sobre todo, no sé si tú percibes lo mismo, pero es este débil impasse en el que estamos. O sea, después de todo este proceso que nos desgastó a todos y que fue fundamentalmente absorbente, ¿cómo enfrentamos esta nueva correlación de fuerzas? Que no deja de ser una nueva correlación de fuerzas y que, obviamente, no va a cambiar el país en 35 días, ¿verdad? Eso es ridículo. Pero que al mismo tiempo me da la sensación de que los actores están aprendiendo a trabajar con estas nuevas condiciones y que nadie sabe muy bien cómo hacerlo, y por eso hay cosas que se parecen tanto a lo de antes, hay cosas que se ven tan inciertas y tan confusas, y hay cosas que simplemente ilusionan, vamos a decirlo así, y que se empiezan a ver de forma muy distinta. Sí, ayer hablaba con una fuente que tenemos de Congreso, y justo eso le preguntaba. No es una persona de semilla, entonces era una persona que me decía, se siente distinto. Definitivamente esto vino a reconfigurar las cuestiones, sea lo que sea que salga de esto. No es el sistema de donde veníamos, hay un shock que ha recibido. Sin embargo, sí es el sistema. O sea, no se demuele en poco tiempo
lo que se ha construido y es pensado por las personas para poner todo lo público a ser saqueado. Yo creo que ningún sistema, a no ser que sea una revolución violenta, ningún sistema cambia de la noche a la mañana. No, es imposible. Por supuesto. En democracia es imposible. Puede cambiar rápido. Y aquí viene el tema. Cambia en 35 días. Y aquí viene ¿no? el tema. Yo entiendo la falta de paciencia de las personas, pero yo sí le pido un poco más a las personas que se entiende que son ciudadanos y son ciudadanos más sofisticados. Creo que la claridad de ideas venía de si de veras ganó una opción independiente, lo que viene para intentar cambiarlo va a ser muy complicado. Entonces, la pregunta es, ¿este proyecto se mantiene honesto e intenta cambiarlo? Yo creo que sí. Podemos discutir si las prioridades que tienen son las adecuadas, están maximizando los chances, están descuidando frentes que no deberían de descuidar, le ponen mucho celo a algunas cosas que, visto desde la distancia, se miran como minucias. Como callejón sin salida, ¿verdad? Como que de ahí no va a salir nada bueno. Pero siempre está esta cosa que algunos confunden análisis con defensa, pero realmente decir que lo que ganó es una opción independiente y que la información que tenemos es que las cabezas del proyecto se mantienen honestas en su intención, yo creo que es un análisis. O sea, realmente decir otra cosa y llevártelas de cínico, yo no creo en nadie y todo, no es análisis realmente. En ese caso estás haciendo un juego de postureo, otra vez, para cuidarte un poco de lo que podría ser lecturas que envejecen mal, pero yo prefiero pedir disculpas cuando nosotros no tenemos la lectura adecuada, pero en este momento realmente yo creo que el proyecto de Semillas se sigue manteniendo independiente y honesto. Pero es que es prácticamente imposible, a no ser que entres con ganas de robar y como hemos dicho, estos fulanos no se esperaban ganar, entonces era muy difícil que quisiesen... No se esperaban ganar, la transición es muy larga y se tuvieron que estar defendiendo de un golpe de Estado. Y lo que mirábamos era gente exhausta. Y era difícil en esas condiciones. Yo creo que se podía tal vez hacer algunas otras cosas, pero a todo toro pasado, todo torero es bueno. Decir en este momento que se habrían podido hacer otras cosas en ese momento, pero yo creo que uno no tiene que soslayar la dificultad de crecer un grupo operativamente y en confianza cuando te están dando un pinche golpe de Estado. Sí, ¿no? Y como te iba a decir, yo a veces, no sé si te pasa a ti, pero uno ve ocasiones de gol en la tele y dices, yo lo hubiese metido. Yo veo ese pase. Sí, que mira, ni De Bruyne si estaba claro, sí. Se lo tenía que hacer así, ¿qué le pasa? Y tal. Y dices tú, espérate, ponte tú ahí y a ver si eres capaz de hacerlo. Sí. Pero... quarterback de sofá, le llaman los gringos a ese tipo de análisis. Sí, dicho eso, lo que no sé, y creo que era fundamental para el comienzo de este gobierno, ya que no vas a tener éxitos de gestión, es imposible. En 35 días es imposible tener éxitos, digamos, esto ahora ya está funcionando de esta manera, ha mejorado este procedimiento, cambió el sistema de compras y contrataciones, la forma en la que contratamos plazas es distinta. Eso no iba a cambiar, eso era imposible, es físicamente imposible y a mí, como decíamos, hay gente que hace mucha gracia también, ¿verdad? O sea, esta gente que ya a las 2 semanas está diciendo, si se ve igual que siempre, dices tú, mano, pero tranquilízate que llevan 2 semanas. Lo mismo vale para un mes y lo mismo va a valer para unos cuantos meses. Dicho esto, pero sí creo hay cosas que no ese era mi punto. Yo creo que donde no podían fallar, ya que no iba a haber éxito de gestión, era en comunicar. Y creo que allí hay una deficiencia, para mí hay una deficiencia tremenda. Yo creo que todavía hay una gravedad de antes mantener de la energía, ¿verdad? Todavía hay un paso antes. Creo que se dificulta, que estoy de acuerdo en que la comunicación no es el fuerte de esta operación de gobierno. Pero se dificulta porque no estoy seguro que haya claridad estratégica de cuáles son esos enemigos que tienes que tener en la mirilla desde el día 1 y que se tienen que sentir así, porque ese mensaje es importante. O sea, la comunicación no es nada más comunicación social, más media, sino tienes que entender que hay públicos diferenciados y que la gente dentro del sistema político también recibe y tiene sus lecturas. Entonces te importa que esas personas estén entendiendo lo que tú quieres que entiendan. Puede ser un juego de espejos o puede ser un juego donde tus intenciones tienen que quedar perfectamente claras. Y ahí ha fallado, creo yo. O sea,
Te voy a dar un Explicarlo, ejemplo. ¿va? Te voy a dar un ejemplo Explicarlo. que me parece, digamos, que es de la semana pasada y es importante. Oscar Chinchilla. Oscar Chinchilla es un error, no sé si político, pero sí es un error de comunicación. ¿Por qué? Yo entiendo la lógica. Seguramente ese es el tipo de nombramientos políticos Claro. Negociados. que son negociados y que es válido negociar. En un congreso donde hay una mayoría, o sea, hay una minoría oficialista. No sé cuántos votos esa negociación te trae. Eso ahí, digamos, no sé 8. la calidad de la negociación. Por eso, pueden Creo ser. que son 8. Pueden ser 8. Lo que sí es, creo que el personaje Chinchilla, podías decir, a esos 8 votos, miren, cualquiera menos ese. Es que Es demasiado complicado explicar y yo justificar después del patrón de votos que tiene Oscar Chinchilla. Sin embargo, dicho eso, si no es él, y no creo realmente que como se comportan los políticos en Guatemala, te hubieran dicho es Oscar Chinchilla o la muerte y voto en contra. No, es mentira. Sí. Entonces hay una torpeza. Más cuando esos 8 votos no son Hay de un una partido, torpeza ¿verdad? en la Si negociación. es que son 8 votos. Y hay una torpeza en comunicación, además, porque el paripé, o sea, el gobierno se vio mal, porque es de parte del Ejecutivo, de la central, de la presidencia, vayan a preguntarle a la ministra, y la ministra me lo puso el presidente. Claro. La ministra, ¿qué va a decir? Fatal. Esa foto no tenía que haber salido. Pero fue fatal. Puede salir el nombre publicado transparencia, pero lo de la foto... Y a lo que voy es, si no se entiende además, y otros actores del sistema que lo que quieren son obras, placitas y ese tipo de cosas, miran, están dando el piojo. Entonces, tienes un problema de comunicación no nada más ante tus electorado y tu constituency, sino tienes un problema de las señales que estás enviando al resto del sistema. Sí. Aunque esa señal era decirle a los otros diputados, estamos dispuestos somos flexibles. Porque un miedo primero de los diputados que estaban manejando todas las negociaciones de junta directiva, que fueron tan exitosas al final, y que permitieron la transición sin mayores problemas, bueno, con problemas, pero sin los problemas graves que algunos podían predecir, era precisamente estos tipos no van a querer negociar nada. Se van a poner inflexibles, se van a poner puristas, se van a poner no sé qué, que estás diciendo, mira, o sea, quiero gobernabilidad, no quiero, ¿verdad? O sea, estoy dispuesto a ceder ciertas cosas, aunque me va a doler. Yo ahí sí no te la compro, fíjate, porque eso. no creo que hace falta un nombramiento para mandar ese mensaje cuando tú lo que tienes que tener es una operación política de comunicación con esos actores clave. O sea, no haces un nombramiento para enviar ese mensaje. Que les demuestres. Demuéstramelo. Está Demuéstrame bien. tu compromiso. Eso, estoy de acuerdo en lo que dices, en que a lo mejor el nombre le podías haberlo renegociado. Pero ellos están en un plan donde, ok, no me quiero ir vamos, por primera vez voy a mi distrito y la gente me saluda y me dice que qué bien, que estoy votando bien y quiero que se mantenga eso, pero al final el animal que soy político es el animal político que soy político, no te líes. Entonces, con esas condiciones yo lo que quiero ver es que tú me estés cumpliendo, porque existe hoy una sensación entre buena parte de esa debilísima coalición que sostiene el Congreso, más débil oposición, por cierto, eso lo podemos hablar más adelante. Pero lo que existe es esa sensación de, ¿me van a cumplir o no me van a cumplir? ¿No? Eso sí está encima de la mesa. Y eso es normal que haya, digamos, como, ¿cómo decirlo así? Gestos, mensajes, que podrían haber sido otros. De cualquier manera, creo que hay un error muy grande y es de comunicador antiguo, que no entiende la nueva comunicación, que es más horizontal, más humana, más empática, más de bajarse y mostrarse humano. Y es decir, esperen, ¿cómo decirlo así? No sé si eso tiene que ser el lema de gobierno, pero esperen cagadeales, ¿verdad? Que a mí hay un ejemplo, creo que lo hemos hablado en algún momento, que me encanta, que es Elon Musk cuando entra a Twitter. Y el tipo se pone a tuitear cualquier cosa que está haciendo y la caga, pero así. Eso sí son errores de comunicación. Un día dice que te va a cambiar ¿cómo se llama? El check blue y va a valer $23. Al día siguiente lo cambia a 8, literalmente al día siguiente. Después dice que va a pasar esto, luego no pasa otro. Y hay un tuit que me encanta de él. Un momento dado dice, voy a hacer muchos cambios. Va a haber momentos que van a ver que es un caos de mierda. Esto es una cosa, es un shit show, ¿verdad? O sea, es una cosa terrible. Pero ya verán cómo les va a gustar al final. No sé si se cumplió lo que dijo. Yo creo que todavía está un poco caótico el tema y desde luego financieramente la operación de Twitter, X como quieran llamarlo, es un desastre, ¿verdad? O sea, ha perdido más del medio. Pero en términos comunicacionales, la gente entiende ese lenguaje.
Si tú llegas y dices, mucha, no saben el cagadal que me han dejado estos fulanos. Y lo explico. Mira esto, mira esto, mira esto. Sí, pero ¿por qué firmaste? El ejemplo más claro es el que Carlos te contó. Sí. Y te lo explico muy bien Carlos Mendoza. Si quieren, vayan ahí a un par de semanas, ¿verdad? Hace un par de semanas, cabal, justo el martes de hace 2 semanas, Javier entrevista, una fantástica entrevista a nuestro queridísimo amigo Carlos Mendoza, que explica muy bien cómo había una trampa que no podían caer. O sea, no firmar era incumplimiento de deberes, era un delito. Entonces tienes que optar por esta opción que tú sabes que es una trampa, pero te la atendieron y realmente no te dio tiempo a reaccionar con todo lo que tienes. Y es comprensible. Yo creo que prácticamente todo el mundo hubiese caído. Es muy difícil pensar en alguien que no hubiese caído. Seguro que después, en esa evaluación, ya viendo el VAR y viendo las repeticiones, no, podían haber hecho esto y otro. Pues hazlo tú a 2 semanas de entrar al gobierno, con todas las condiciones en las que entraron y los líos y demás. Explicar eso que no se explicó bien, pero explicarlo de una forma mucho más integral. Miren lo que nos encontramos, miren las dificultades, miren qué difícil es en el Estado una nueva licitación, miren esta decisión. Perdón, pero tengo que poner chinchilla. O sea, todas esas clases de cosas explicadas, mediadas, creo que hubiese sido mucho mejor. Pero sobre no pones todo... a chinchilla, solo en ese caso particular puedes poner otro. Está bien, pero creo que que el elefante en la habitación también, es que todo está mediado por una gran ausencia comunicativa, que yo creo que es una mala lectura. Y es pensar que tu labor a la hora de asumir era empezar a normalizar la situación, cuando en realidad la situación no es normal. Has tenido un intento de golpe de Estado hasta el 14 mismo. Débil, tonto, condenado al fracaso, nos compramos todos esos calificativos, pero intentito de golpe de Estado. Y un intento bastante más serio en semanas pasadas. No puedes hacer como que nada pasase. No puedes, y eso es una cosa que vamos a comentar hoy con Francisco Jiménez, no puedes llegar y darle abracitos a la fiscal. Hay que ser amable. Pues no sé si con la fiscal hay que ser amable, menos delante de una cámara, ¿verdad? Aquí hay como una sabiduría popular del sistema político guatemalteco que hay que demoler. Tú lo has oído, ¿verdad? Ese tema, hay que defender la institucionalidad. ¿Qué carajos quiere decir eso? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué es verdaderamente una institución? ¿Lo que dice a letra muerta la ley? ¿O como verdaderamente los procesos han constituido las organizaciones y las diferentes dependencias del Estado? Entonces, yo te voy a decir que sí es una institución la democracia. Por ejemplo. Y hubo un atentado contra ella. Pero a lo que voy es ese formalismo aquí en Guatemala, donde dicen que el respeto al cargo es comportarte de una forma donde por la dignidad del cargo tienes que ser amable con la señora y protocolarmente. Esas cosas, quien sea que le ha hecho esa lectura, no solo al ministro de Gobernación, sino al mismo presidente, le ha hecho malas lecturas. Y si es el mismo presidente que es una persona de augusta presencia, muy respetable, ese es como se comporta Bernardo, es un ser humano educado, decente, sofisticado. Si esa es la inclinación que tiene, creo que también tiene que tener un estratega político independiente que lo mire a los ojos y le diga, yo lo sé, presidente, que eso es su configuración por defecto, pero no va a funcionar. Sí, pero no va a funcionar. O sea, usted está en un chiquero y va a tener que jugar lucha grecorromana contra un cerdo. O sea, no espere poderlo hacer y que las mancuernillas no pierdan su brillo. Eso es imposible. Es imposible porque ya te está configurado de una vez el terreno por con quién te estás enfrentando. Sí. Y creo que es una visión muy formalista del poder. Así es. Es típica de abogados, con perdón. Aquí nos metemos constantemente con abogados, pero es que se lo merecen. Sí. ¿No? Más cuando intentan dar lecturas políticas. No, esto es lo institucional. No, error gravísimo. Y son cosas que obviamente nadie está diciendo violemos la ley, ¿verdad? Estamos diciendo tienes poder, utilízalo. Y la sensación que ha quedado en el ambiente y el vacío es que del otro lado el MP tampoco es como que esté sacando casos todos los jueves, ¿verdad? O sea, está haciendo ahí sus jugaditas y sus intimidaciones como siempre, pero ha perdido mucho fuelle. O sea, eso es innegable. Pero sí ha sido una bocanada de aire fresco este primer mes para el MP. Lo que se ha visto, como lo decía alguien en un chat de las miríadas de chats en las que estamos juntos, que decía cualquier cosa que en este momento sea un empate para el MP es un triunfo. Sí, claro. Y es así.
Y otra vez... Es como el Barça contra el Madrid. Son los mensajes que envías al sistema. Se conformaría con un empate, seguro. Otra vez, son los mensajes que envías al sistema. O sea, los mensajes que le envías a tus aliados. Si se leen como que les traicionaste, les vendiste y todo lo que hicieron para ayudarte a tomar posesión fue en vano, te estás debilitando a ti mismo. Y si el mensaje que le envías a esta gente que solo entiende el lenguaje de la fuerza es yo augustamente me estoy comportando institucionalmente en esta mesa de coordinación entre instituciones para el rescate de... ¿Cómo es esa mesa del fortalecimiento del sector de justicia? No, usted lo que está haciendo es a este abusivo de mierda le está diciendo súbete a las barbas, me voy a dejar. Es que sobre todo por cierto, han visto que he ignorado mis referencias futbolísticas porque... ¿Quieres que toquemos Porque Javier está profundamente dolido porque Mbappé se va al Real Madrid. Pero bueno, estoy aliviado porque no saben lo que ha sufrido Daniel Hering en los últimos años. Un niño de un suburbio de Bondi tiene un poder sobre el ánimo de... ¿verdad? Claro que sí. Yo estoy ahí tranquilo, solo estoy viendo que... Claro que sí, le ponía sus claves. Pero bueno, le ponía sus claves así de correos, Mbappé 2021, ya después era 2022. Esa me la pusiste tú, no seas mentiroso. Pero bueno, en cualquier caso, no sé qué te iba a decir. La democracia es la verdadera institución a proteger. Y si ha habido un golpe de Estado, si algo tenemos que aprender es que con los golpistas no se convive. A los golpistas se les saca fuera. Puedes sacarlo con miel o con hiel. O sea, digamos, lo clásico es, alguien te da un golpe de Estado, tiene que ir a la cárcel, tiene que morir, digamos, antiguamente. Tiene que exiliarse, tiene que defenestrarse un poquito, como ha pasado aquí una y otra vez, historias que encajan en esas categorías. Luego está, si quieren, la reforma que hace Gutiérrez Mellado en España, en el ejército español, cuando hay un golpe de Estado. Por cierto, hay por ahí gente que dice que porque el intento de golpe de Estado no funcionó, no es un golpe de Estado. Esa es otra visión de Huizache. Vamos a ver, mucha. En España, en 1981, el 23 de febrero, hubo un intento de golpe de Estado, que fue un fracaso absoluto. Pero hubo un señor que entró al Congreso y pegó unos tiros. El tejerazo. El tejero, pegó unos tiros al aire y hizo que todos, menos uno de los diputados, se agachasen y cosas así. Fue un intento de golpe de Estado fracasado, ¿verdad? Y eso es lo que hemos tenido aquí. No deja de ser un intento de golpe de Estado solo porque fracase. O sea, no puede ser que racionalmente alguien argumente que porque fracasó, entonces no fue un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado. De verdad, es que hay que ponerse las neuronas por la mañana. Cuando uno se levanta hay que llevarlas puestas, no hay que dejarlas en el cajón. Pero, digamos, en esas circunstancias, lo que pasó en ese proceso de reforma de Gutiérrez Mellado es que él sí identificó a los potencialmente más fascistas del ejército español después de esa circunstancia, y los fue sacando del ejército. Y lo fue haciendo a través de miel, no hiel. O sea, lo fue haciendo a través de retiro voluntario, en muy buenas condiciones. Entonces tú tenías capitanes que se retiraron jovencísimos, con unas condiciones maravillosas y que estuvieron el resto de su vida rascándose la nariz porque porque fueron fascistas y estaban en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y les ofrecieron un deal espectacular. Pero en cualquier caso el resultado es el mismo. Los golpistas están fuera de la institucionalidad pública. Entonces tú tienes, y lo tienes que convertir en tu objetivo primordial, tú tienes que sacar a esta gente de la institucionalidad pública. No tienes otra opción. No. Entonces, para mí, no interpretar que eso es lo primero que tienes que hacer y que no hacerlo ha dejado un vacío y una sensación, creo yo, no de desesperanza y tal. Creo que eso todavía se mantiene. También, obviamente en Twitter no, pero Twitter es un mundo aparte, ¿verdad? No sé qué tanto se ha trasladado a otros espacios digitales y físicos, pero la batalla era esa y la batalla no ha terminado. Y un mes entero bloqueado el país, 3 semanas bloqueadas el país, efectivamente, para sacarla a ella. Y ahora no puedes hacer como que nada pasó. Y los gestos en ese momento son importantísimos. Y en ese caso en particular... de Francisco son absolutamente nefastos. En ese caso en particular es más un problema de comunicación. Porque no creo que Bernardo esté por la labor de convivir pacíficamente con esta señora. No.
O sea, es algo subsanable, pero sí tienen que enviar señales claras. Creo que algunas personas de gobierno por esa labor están, porque lo entienden la importancia y entienden además que han puesto nerviosos a aliados, decepcionados algunos también, pero entienden también que con gestos que se miren claros y inequívocos, eso puede cambiar. Y es importante por lo que estamos hablando. También hay otras cosas, no es necesariamente... Claro, la fiscal fue la cabeza de esto. Bueno, ni siquiera ella, ¿verdad? Hay gente detrás, pero digamos que institucionalmente ahí sí ella era la que encabezaba la institución que era el ariete golpista. Pero, por ejemplo, Javier Hernández, el papel que tuvo, yo creo que ahí hay hasta delitos en lo que él hizo. Y esa gente está pendiente. Tú deberías enviar, no te estoy diciendo que todos, otra vez, bajo la lógica del ejemplo que dabas, todos tienen que pisar cárcel. No. Pero sí tienes que demostrar que el hecho no está olvidado y que es punible además. O sea, que está presente en el ambiente. Sí, y te puedo joder por haber sido golpista. Hay materia, hay sustancia. Entonces, creo que eso es algo que pueden en breve recobrar el camino si tienen concepción de que las señales que han enviado son equivocadas, en general. Y bien saben los del gobierno que es bien difícil encontrar gente de buena calidad, pero si usted tiene una empresa privada, tiene un amigo, un apoyo, y el apoyo es Transdoc. Pueden escribir al contáctenos @transdoc.com o pueden visitar transdoc.com y se van a encontrar con el mejor talento humano y pueden contratar el servicio y contratar así acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada de vacantes, usuarios reclutados ilimitados en el periodo contratado. Transdoc puede ser una gran ayuda para encontrar a gente de calidad. Se han dedicado a hacer esto muchísimo tiempo y es un gran apoyo para su empresa. Así que sí, ya sabe que si necesita un buen talento y no sabe dónde conseguirlo, Transdoc es la solución. En fin. Esa sinceridad y esa mantener la tensión, lo que yo siento que no sé hasta qué punto se entiende por parte de ciertos actores. Porque conocemos a la gente que está en el gobierno y sabemos que muchos han tenido una larga trayectoria como analistas, digamos, o como gente que ve la política desde fuera. Y ese sesgo es muy difícil de cambiar. Entenderse como actor es saber que tú no puedes esperar a ver cómo reaccionan los demás. Tu propia impasividad hace que los demás reaccionen. Y creo que ese es un problema en el que se está encontrando. Como que sí da la sensación de que se intentó bajar los humos con la intención, seguramente, como dices tú, creo que si le preguntamos a Bernardo en privado, te va a decir, yo no te quiero, o sea, por supuesto, la fiscal ahí, los golpistas del sistema de justicia y del MP son incompatibles con el ejercicio de la democracia, pero como que quería reestructurar un poquito eso y seguir una quizá más larga, pero más institucional estrategia. Pero, claro, el efecto que tienes con un sistema que está midiéndote constantemente, y ahora el sistema, en un sistema político presidencialista, el presidente es el que marca el tono. Es el presidente. El presidente es el que, alrededor del cual giran los demás comportamientos. Entonces, si tú te quedas parado, los demás, ¿qué van a decir? Empiezan a ver que no sabes mucho del Estado, que no descubres todas las trampas que hay, que caes en algunas, que no tienes suficiente gente, estás tirando de otras redes, dentro de esas redes se te cuelan redes cleptocráticas, ¿verdad? Que es así, se están colando redes cleptocráticas en este gobierno también, y los demás se sienten ahora que ante a lo mejor la posibilidad de que pudiese ser terrorífico, van a poder lidiar contigo. Claro, una vez más, son 35 días o 36, es muy poquito. Pero buen cuentazo nada más empezar. Yo siempre se lo digo a la gente, todos los que hemos jugado deportes, fútbol, básquet o lo que sea, en algún momento, sabes que cuando empezaba el partido, alguien marcaba el ritmo del partido, ¿verdad? El partido puede ser una pachanguita bien de a huevo, como se dice aquí,
o podía ser un partido rudo. Entonces te venía un defensa y te daba una patada en el tobillo y decías, ok, ya sabemos de qué va este juego, y todos los demás nos adaptábamos a ese Sí. estándar que se había marcado nada más empezar. Es un poco así. O sea, no También marcarlo. usando la misma metáfora, el árbitro. O sea, si el árbitro en el momento uno para la violencia o la permite, también es importante. Y también puede pasarse el árbitro y puede también hacer un juego muy trompicado. Pero Porque aquí no hay árbitro. Sí. Quizá el problema es que algunos se cree que es el árbitro, porque son las leyes el árbitro, ¿verdad? Pero aquí esto es una selva. Y el intento de golpe de Estado es demasiado jodido como para... Sobre todo reconvertido en sabotaje, miremos a la CC. El rol que ha tenido la CC es otra cosa que los mensajes que se pueden enviar no se están enviando y que se deberían enviar. Y ahí sí no lo tengo tan claro. Digamos, lo tengo más claro que el pleito con la fiscal, aún con el poco apetito por el conflicto y el cuchillo que tenga Bernardo, sabe que lo tiene que hacer. A su modo, tal vez, y tal vez ahí hay un ajuste que hacer, pero con la CC no lo tengo claro. Y esos son otros que son, en esencia, muy parecidos. Animalitos del sistema, además. Y jugando política. O sea, realmente lo que están haciendo en este caso era simplemente no nos gusta la posibilidad de que Semilla tenga control o por lo menos una alta injerencia en el paso que va a llevar el legislativo, y ¡pah!, les pegamos en la espinilla. El tema es que hay los defensas rudos de verdad. La respuesta no es recibirles el cuentazo y creer que ellos van a interpretar que tú no quieres pelear. Aunque te hayan dado el primer cuentazo, van a decir, este no se queja, hay que darle más, ¿verdad? Yo creo que el presidente no solo tenía que decir algo en este caso. Yo creo que sí tenía que decir algo. Pero más allá, había señales que se podían enviar. O sea, se sabe, ni siquiera es tan secreto porque son sus hijos, están ahí, sus hijos pululando. Especialmente les encanta llevárselas de embajadores, ¿verdad? Son como todos estos mugres cleptócratas, les gusta tener la dignidad de que son diplomáticos, además. Creo que porque a muchos les gusta salir fuera del país y que la gente que les trata en otro país y no sabe quiénes son... Lo tenga que hacer además con esas formas diplomáticas que son estén así obligados y digan, o sea, me siento apreciado aquí, ¿verdad? Pues eso, esa gente está pululando por ahí y perfectamente se podría haber enviado el tema de, hey, manco no estoy, ¿verdad? Están pululando por ahí y están pululando porque son hijos de. Sí. O sea, no consiguieron, supongo que habrá alguna excepción, pero en 99% de los casos esa gente está ahí, ¿por qué? Sí, no tienen aquellas carreras diplomáticas destacadas que la gente diga. Y aunque sean personas válidas, o sea, inteligentes o con cierto conocimiento, igual papito, mamita... Por supuesto. Han llamado, se sabe que son los hijos de, y por lo tanto para... Y entiendo que son cartuchos que tienes que saber gastar, o sea, también tienes que administrar, pero estamos a punto de que venga el tema de fondo. Claro. Sobre todo para un beberiano como es el presidente. Si un beberiano entiende dos cosas, digamos, que es como la teoría madre del Estado moderno, es el tema de una burocracia no partidizana, estable, importado del concepto de Asia, pero que Weber lo cimenta como algo con lo que no te peleas, digamos, de la concepción del Estado moderno, y lo otro es justicia independiente. Y se viene ahorita el tema de justicia. Ese es un tema que un beberiano, como se llama a sí mismo el presidente, lo tiene que tener absolutamente claro. Y en ese sentido... Y saber que uno de los bandos que no es el suyo va a intentar incidir para que haya cortes alineadas a sus intereses, ¿verdad? Así es. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo antes? Y especialmente que en eso tiene mucho que ver el MP, pero también tiene que ver mucho, en este caso, la Corte de Constitucionalidad. Por varias cosas. Desde los actores que están ahí, especialmente uno que tiene una red bien potente dentro del gremio de abogados, que es Néstor. Y lo otro es que ya si esos tienen el gusto de jugar política de la forma como lo están haciendo, ¿qué pasa si no les gusta lo que salga de las Cortes? Van a tirar por la borda el proceso. Aunque esta Corte que optó por meter, nada más empezar el partido, el nuevo partido empezó un minuto después de que se votó la planilla 2 de Samuel Pérez, ¿verdad? Sí. Ahí empezó el nuevo partido.
si ellos optaron por meter patada en la espinilla nada más empezar. O sea, eso lo tenemos que tener claro todos. Fue una demostración de poder y ellos lo interpretaron así. Ellos interpretaron que tenían que disciplinar a estos histos mocosos que encima estaban subiéndose a las gradas y tenían que hacerlo cuanto antes porque si no ellos perdían poder. Tenían que marcar el ritmo del partido, ¿verdad? Pero esta CC tiene el mismo dilema que la CC de nuestra querida amiga Gloria Porras, ¿verdad? Que se queda con un ejecutivo hostil, vamos a decirlo así, o un ejecutivo no de su bando, vamos a ponerle todas las comillas, se queda 2 años, ¿verdad? De convivencia. Y es lo que le pasó a 1 año y medio, ¿verdad? Se quedó 1 año y 3 meses, 4 meses, se quedó después de la toma de posesión de Yamatei, que pensamos siempre que siempre tuvo la misma CC, tuvo 1 año y medio de los 4 años, una CC que venía del otro lado. Claro, te vas quedando, cada día pierdes poder, cada día. Y Gloria Porras y compañía lo utilizaron, si quieres, hasta el final, pero ya al final muy, muy debilitados. Entonces, por ejemplo, esto del partido, esta CC, ¿cuánto tiempo puede tener al partido así? Ellos saben perfectamente, no nos liemos, saben perfectamente que lo del partido es injusto. Lo saben. Saben que un juez penal no puede andar cancelando partidos. Nunca lo permitirían con otro partido, jamás. Lo hubiesen permitido con Valor, no lo hubiesen permitido con la UNE. Imagínense la UNE, con todos los problemas que ha tenido, si un juez penal dice, te quito los derechos políticos 1 mes antes de empezar las elecciones o 1 semana antes de empezar las elecciones. Hubiese sido demencial y no lo hubiesen permitido. No lo hubiesen permitido. Entonces, ¿cuánto tiempo más les puede durar? En julio se acaba el año, que es el máximo según la ley para esa cosa. Van a seguir forzando la máquina. En la medida en que se acerca mayo de 2026, vas perdiendo. ¿Dónde se quieren quedar arrinconados o quieren hacer una transición que no la hizo Gloria Porras y ahí está donde está, de naturaleza distinta, ¿verdad? Ese es un dilema, verse en esa corte. Es una lección que tienen que tener estos de la CC, porque eventualmente se van a ir y hay fecha de cuando se van. Creerán que pueden mover las cosas para que vuelvan a quedar ellos o para lo que sea, ¿verdad? O sea, yo siento que muchos de ellos no van a volver a quedar, ¿verdad? Ni en presidencia, ni en legislativo, ni en colegio de abogados siquiera, y dudo mucho que nos saque. El legislativo siempre es otra cosa. Pero ¿cuáles van a ser las decisiones que van a tomar y qué vas a hacer tú como Movimiento Semilla y como ejecutivo para que esa negociación siga valiendo algo? Hay algo más corto de lo que estás diciendo en este momento y es lo que ya se empieza a ver como una distancia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Juan Luis Fonte escribió al respecto de eso recientemente. No es cosa menor. No es cosa menor. Porque esa es otra vez mensajes que tú envías. Si lo que tú dices, y que creo además que hay gente en el Ejecutivo que tiene esa lectura, y eso es grave, que el Congreso es un caso perdido y que hay que dejarlo caer, que nada bueno va a salir de ahí, es grave. Lo que yo no sé es cómo puedes tener la cara de decir que el Congreso es un caso perdido cuando pasó lo que pasó. Por eso, pero por eso. O sea, ganaron la Junta Directiva. ¿Cómo vas a poder argumentar? Antes, ok, pero después de eso. Han sacado algunas leyesitas. No solo eso, sino que si te das cuenta, ya los ministros empiezan a darse cuenta que necesitan una agenda de reformas. ¿Y quién se las va a empujar? O necesitan que alguien los proteja en el Congreso, frente a citaciones y demás. Que ahí tenemos a nuestro amigo Piñata, Orlando Blanco, por ejemplo, hiperagresivo, ¿verdad? Pese a que en teorías de la coalición, y ahí los nuevos, casi todos son nuevos ministros, están aprendiendo de que el Congreso sí te puede tener bastante otro error atado, de comunicación, ¿verdad? del que hay que hablar, ¿verdad? También. Que también te habla un poco de la novatada, en general de los políticos en Guatemala, pero específicamente de los de Semilla. Era un pleito entre un dísculo Orlando Blanco, que su playbook es... Pero el playbook de él es supuestamente tener este partido que no es ni de aquí ni de allá y que va a ser una fiscalización durísima, pero también es duro con el régimen que se viene. Ese es el rollo de Orlando supuestamente. Agarra un pleito con una persona que presidió el Congreso los 2 últimos años de Vamos,
notoriamente corrupta, sancionada, lo hace porque es un patán y lo hace estúpidamente, de una forma que sí, es una forma que no debería existir. El problema no es que las diputadas y en general también los diputados hayan dicho, miren, este tipo de cosas no son tolerables, no vamos a estar pues haciendo de esto todo el día, pero no es eso, agarraron la bandera, esto es nuestro. Sí. Este tema es mío y me voy 100 metros corriendo, ¿verdad? Sí. Especialmente Raúl Barrera, o sea, era un tema ya de Raúl, deja de tuitear, de momento solo piensa un momento lo que estás haciendo. Porque se le pasó tres vueltas la tuerca. O sea, ya estaba en el tema de, si usted quiere que hagamos esto, entonces búsquese otro tipo. No. Y sobre todo, Raúl, por favor. Un poquito de redención, ¿verdad? Un poquito de, ok, está feo que te hablen así, pero en todos los sistemas que tuvieron las consecuencias que tuvieron en es decir, un cambio repentino contra todas las posibilidades y contra todos los recursos que la misma Shirley manejó del Ejecutivo, ¿verdad?, para su campaña. Porque ella no es como que ganaron 2 curiles, es ella y Cándido Leal en el Departamento de Guatemala. No lo hacen por su carisma, porque la quieren mucho la gente y demás, lo hacen por pura capacidad de movilización de redes y de ficha y de todo, es así. Entonces, cuando pasa eso, tú también, una vez más, el estado emocional del votante, el que dijo, estoy harto de eso, quiero otra cosa nueva, está bien que le digas, no se hace eso, sí. Orlandito, que además es padre intelectual del pacto corrupto, tú me contarás, tampoco es como que sea un gran reformista. Y que hay negocios detrás de esa fiscalización, ¿verdad? O sea, hay una ansia de negocios. Son unos zorros. Pero, ¿ahora aprendes, Shirley? Lo que tú dejabas permitir cuando eras presidenta del Congreso, ¿verdad? La gente a la que se insultaba. Y ahora ese es el tema, que no era binario, ¿verdad? No era defender a Shirley o sumarte a llamarle piñata a Shirley. Había un camino. Había un camino ahí. Y de repente, sobre todo, yo creo que es una cosa por lo que parece, alguien me contó que ciertos datos indicaban que se quedó muy en Twitter, que no salió a Instagram y a TikTok, que hay formas de medir qué tanto Pero yo esas cosas sale. Que la gente siempre desprecia Twitter de esa forma. No. Yo he hecho lecturas de que Twitter tiene una importancia que hay que saber entender y que no hay que creer que Twitter es el mundo. Sin embargo, sí hay actores ahí que ahí se pronuncian, ahí es el epicentro del debate, digamos, de la coyuntura. Entonces, tampoco es así, descuida. Y te voy a decir una cosa, la gente altamente involucrada en política está en está en Twitter. Y esa gente... En Guatemala y todo el mundo. Y esto es una cosa que es el one-on-one de comunicación política. No puedes perder a tus fans, digamos. No puedes perder a tu base, que es como se dice en política. No puedes perder a la gente que está más dura contigo. Tienes que estar, de alguna manera... No son la mayoría, nunca lo son. Milei no tiene una mayoría de gente, ni mucho menos, digamos. Milei le votó en un momento de desafección tremenda 30 y pico % en una primera vuelta. Y de hecho no creció mucho de lo que se llaman las PASO allí, ¿verdad? De una especie de proceso de internas que tienen previo a una primera vuelta y a una segunda vuelta. Eso era una base muy comprometida. Milei no va a traicionar esa base. ¿Por qué? Porque aunque sean 20%, son los que te defienden. Sí. Y aquí están el 15% que te ataca. Digamos, ahora mismo es 20-10, si quieres. Es más grande la gente que te defiende. No pierdas a estos. O sea, tienes que darle también a... O sea, yo entiendo que no puedes agarrar a los más radicales y tenerlos contentos, porque entonces dejas de gobernar. Empiezas a convertirte en otra cosa. Pero no hagas cosas que te separen de esa base. Y esa base está en Twitter. Lecciones, no regañes al electorado. No hagas eso. Lo otro también es, sí se requiere un poco más de disciplina. Yo creo que le cuesta un poco a los progresistas eso. Pero la bancada Semilla nunca fue disciplinada cuando eran 7 y ahora son 23. Y sí harían bien en tener un poco de disciplina. ¿A qué voy? Yo vi todo ese fallout del affair Shirley Orlando. ¿Viste el bar, va? Fue maravilloso eso de... Eso fue increíble. Votar por ver un video. Por ver un video, es una sí. cosa. Un bar ¿Alguna de vez TikTok, ha pasado eso? Sí. ¿Alguna vez ha pasado eso en el Congreso? Sí, para los que no lo vieron, fue divertido porque sale Shirley y toma la palabra, estaban hablando de otra cosa, dice, Orlando me insultó en TikTok. Y ahí se pararon algunas diputadas a la par de ella
y otras, ya eso iba. Creo que hizo una buena intervención Andrea Reyes, no sé si lo viste. Porque Andrea Reyes básicamente dijo, no se mete con el cuerpo de las personas, no se hace esto, a las mujeres nos atacan. Pero dicho eso, Sheila tuvo oportunidades miles de hacer otra cosa cuando ella administraba el Congreso y no hizo eso. Entonces matizó bastante el tema del apoyo. Después vino el bar de TikTok, ¿verdad? O sea, porque Orlando sale y dice, yo no dije eso. Entonces era, vamos al bar. Que fue bien divertido, ¿verdad? Eso de ver en la pantalla principal del Congreso ahí la con piñatona y no sé qué. ¡Cállense! Sí. La piñata, Sí. la piñata. Pero el tema vino después, ahí la falta de disciplina. Se pudo haber quedado ahí. Pero precisamente hay algunos diputados, y uno en específico, que lo que decide es, no, este tema, que quede bien claro que yo progre sí soy, de corazón y de sangre, y le da unas vueltas de tuerca a un tema que debe haber muerto ahí. Sí, claro. Y es por falta de disciplina. Porque además es una persona que precisamente para esas audiencias de Twitter es muy útil. Raúl tiene una forma de comunicar muy especial, muy de él, muy ceremoniosa y todo, pero funciona. Es una persona que tiene mucha presencia en los Twitter Spaces. Eso está al servicio de la comunicación de la bancada y puede ser un activo, un asset. Pero en este caso, por falta de disciplina, me voy 5 pueblos adelante. Frena, Raúl. Era curioso porque era, doblo la apuesta, Sí. pierdo. Sí. Triplico Sí. la apuesta, pierdo. Cuadriplico la apuesta, hermano. No Tenías te que das- frenar en la Roosevelt y te pasaste en Misco, llegaste a San Lucas. Y Hasta... siguió. Por allá adelante la antigua frenó. Pero bueno, yo creo que es salvable, ¿verdad? Es Pero salvable. sí, es una lección, es una lección. Son lecciones, sí. Es una lección para todos. El que debió llegar bastante tenso a su casa ese día es Orlando Blanco. Creo yo. Debería. De hecho, estaba esta cosa muy de la época de la posverdad que nos toca vivir, de cuestionar, o sea, básicamente decir, eso no soy yo, ¿no? ¿Sabes? Sí. A mí siempre me recuerda esa canción de, esos son puras mentiras, Sí. ese día yo no estaba Sí. allí. Debes estar Si confundida. te vienen a contar cositas O era un malas de mí. o era un tipo igualito a mí. Sí. Seguro que le vino bien un whisky esa noche. ¿No crees? Seguro. Seguro que se tomó un whisky. Y ya Orlando, que además ya tiene su edad, porque ya tiene su edad. Y que se ve que uno no... y esa noche haber dicho uno, no es ninguno. 1 es 0, en este caso 1 es 0. 2 empezamos a hablar. Seguramente, no sé si lo hizo o no, pero si lo hizo bien, y si no lo hizo, recomendación aquí de Tangente, tómese una pastillita de Party Smart, ¿verdad? Sí. Orlando ya tiene su edad, ya seguro que la vida le ha golpeado algo. Entonces hay que cuidarse el hígado. Sí. Hay que cuidarse el hígado. Y encima de eso te va a traer los beneficios. Una vez que te tomas una pastillita de Party Smart, te van a traer los beneficios de al día siguiente no sentirte tan mal. Depende qué tan tenso llegó. A lo mejor ya no hay nada que hacer contra esa maldad que... Pero el hígado no tiene la culpa que de las muladas que uno pone en TikTok. Exacto. No es culpa del hígado, hombre. Es que maltratando al hígado como si fuese la Shirley. Sí. No. Sí. Accesible. Super 24, farmacias y demás. Una cajita, 100 pesos. Orlando. Me vas a agradecer, Orlando. O el hígado. O el hígado Orlando un día va a salir y va a decir, gracias tú. Sí. No aprecias, pero... Gracias. Party Smart. Ya saben dónde encontrarlo. ¿Cómo se ve este delicado equilibrio semillero? Bueno, creo que hay varias tareas. El ejecutivo espabilar en términos estratégicos, tener claro cuáles son sus enemigos, no darles tregua, saber que tienen que hacer algunas cosas incómodas, tienen que salir de su zona de confort. Tienen que jugar rudo. Sí, que tienen que jugar rudo, que la comunicación es vital y es importante, que el Congreso es importante y hay que cuidarlo, que hay gente que solo entiende el lenguaje de la fuerza, con los demás sí tienes que mostrarte, porque ese es el otro tema, ¿verdad? Es gente entrenada y con inclinación al diálogo. Y en estas cosas hay cosas que dialogar y cosas que no dialogar. Entonces también creo que si tú lo oyes en la comunicación del Ejecutivo, todo es diálogo, 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 diálogo. Ojo, no todo es diálogo. No todo es diálogo. Es más, para que haya mejor diálogo, un par de patadas a la espinilla empiezan muy bien la conversación. Sí. Bueno, ya tocamos otros incentivos. El tema del Congreso en esto, alrededor de un gazapo de comunicación, pero especialmente creo que la disciplina es importante. Y navegar esas aguas no van a ser fáciles. También creo que hay un error tuvo que ajustar la estrategia en términos de
si eran recursos en la CC e intentar circunvalar el tema para tener bancada y tener todavía comisiones. Creo que no iba por ahí. Había que jugar rudo antes. Hoy ya presentaron Sí, pero creo que ya no les da tiempo, ¿no? El cambio a la ley de... Pero ya no les da tiempo para recuperarlas. Hay que ver, depende mucho de la comisión, depende mucho de la presidencia. Está en el límite. Creo que hay una lección que aprender en ese caso. Creo que sobrepensaron el tema de hacer la reforma en la ley del organismo legislativo y la de crimen organizado. Esa había que hacerla entregando, digamos, Samuel, la presidencia del Congreso. Y la otra, que esta es, digamos, que yo creo que la tarea que nos queda a los ciudadanos en tangente es, no seamos tan desesperados, hombre. O sea... Y aceptemos ciertas ambigüedades que las va a haber. O sea, metieron 23 en el Congreso. Cuando metan 80, ahí pues hay que buscar otra clase de Pero además vías. entender que estamos en territorio no mapeado, no es el periodo de luna de miel y la duda que uno podía tener con un Jimmy que había sido financiado por los actores tradicionales, que detrás tenía gente con una larga cola que le machucaran, no es Yamatei. Ni siquiera es en ese sentido la UNE, que todavía la UNE cuando llegó con cierta independencia, aunque ya después nos fuimos dando cuenta que no era tal y que tenía ciertos financistas extraños. Esta mara de veras llegó, entre las dos vueltas no pagaron más de $300,000, que suena un montón de plata y lo ves, pero lo ves para tenerlo en su cuenta, pero una campaña política es cero. Poquísimo. Entonces, yo creo que es de las más baratas de la historia. A lo que voy con eso es, la tarea que tenemos es jugar al cínico. Esto es más de lo mismo, qué rico es perder, porque ya, o sea, conozco lo que es perder y de ahora en adelante me voy a dedicar a meterle también yo la espinilla al gobierno porque no creo en nada. Eso está bien para la gente que no tiene el conocimiento que yo sí le pido a la gente que escucha tangente, a la gente que le invierte. Pero también yo se lo pediría a algunos tiktokeros. Por eso. He visto algunos tiktokeros, admiro mucho algunos trabajos. Yo no, hasta hace muy poco no he sido de TikTok y menos de TikTok político guatemalteco. Porque TikTok también era un sitio para mí para ver los goles de Mbappé con el Madrid. No, los de Bellingham, los que sean, ¿verdad? Con pero del Madrid. PSG, pero hay algunos que intentan meterse en temas que requieren de formación. Y ahí sí me va a poner el sombrero de profesor universitario de 16 años de experiencia. Hay alguna gente que de verdad tiene unas lagunas de formación espectacular y que tiene bastantes seguidores y que tiene una responsabilidad con los seguidores. Y está bien, no es condena, simplemente todos aprendemos, todos mejoramos, todos tenemos esa aspiración, pero hay ciertas carencias en ciertos analistas tiktokeros de estos muy graves. O sea, son vacíos así de formación que dices, mira, no, es abrirse un par de libros y entiendes que lo que estás diciendo es una estupidez, ¿verdad? Y que no sabes nada de tiempos políticos y no sabes nada de casos históricos y que hay que ponerse un poquito más pilas, ¿verdad? También todos tenemos, como dices, responsabilidad, ¿verdad? Todos los que estamos aquí. Aquí lo intentamos hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Pero hay formación, pues... También de tiktokeros, pero yo también estaba pensando en unos analistas que uno dice, de aquellas cosas infumables, de repente que se tiran. Los viejos, dices. Más viejones, sí. Hay algunos malísimos. Perdón, pero hay algunos malísimos. O sea, básicamente... Esa mezcla entre análisis jurídico y político a algunos les sale fatal. O aquellos que su premisa es, el Estado guatemalteco fue diseñado mafiosamente con una perfección que todo esto es diseñado. Esa gente también... Son los mismos que te decían que era imposible cambiar las cosas con unas elecciones. Los mismos. No han cambiado ni un milímetro su discurso. Dicho esto, y creo que hemos tenido un tono al final bastante, pues en esencia crítico, pero sí hay como cierto respiro en estos 35 días. Primero el respiro de no tener a un golpe de Estado, ¿verdad? El respiro de la utilización del MP con razones, digamos, con intención política va a seguir, pero... no tener a la policía da un respiro, creo yo, que se va a notar y ya se nota, aunque ha habido algunas víctimas en estos días también, ¿verdad? Pero creo que estamos en un escenario distinto. Y yo diría que ese viaje del presidente, yo no sé, tú tienes más tiempo en este país que yo, pero yo no había visto un presidente siendo recibido de esa manera por potencias, en realidad, porque Europa sigue siendo una potencia y los países que está visitando lo son, y con un protagonismo y con un buen mensaje y con resultados. Hoy se aprobaron 50 millones de euros de inversión para Petén de parte de la Unión Europea.
la relación con Francia, digamos, instituciones de Naciones Unidas, todavía se va a ir a España, o sea, da otra sensación, da otra cosa. Yo ver a Jimmy y sus relaciones internacionales, Giammattei y sus relaciones internacionales, y ver esto yo siento que es una bocanada de fresco. Es que rara vez te lo dicen así de descarnado, pero nosotros tenemos oportunidad a veces de poder tener personas del sistema o actores que te hablan, que ¿no? te hablan y te cuentan así. Y hay momentos que te aclaran mucho. A mí me contó el año pasado una funcionaria de una embajada de un país europeo aquí en Guatemala el shock que era interlocutar con Giammattei. O sea, cuando lo miraban y se daban cuenta lo ignorante que era, el poco pulimiento que tenía, era... Sus formas despóticas también, ¿verdad? O sea, una persona que no tenía conocimiento mucho de la cosa pública, ni de la geopolítica, ni de modales. Le escandalizaba, por ejemplo, que esa persona simplemente no entendiera inglés. Que yo sé que en esto que todavía se mira como de élites, pero digamos un cuadro que llega a la presidencia y todo, dejemos que lo hable bien, no lo entendía. Les causaba un shock. Entonces, rest me more, ¿cómo decías? Sí, don't rest me more than to give you the thanks. Pero, o sea, obviamente no es eso lo que en general despierta simpatías de Arévalo, sino que es muy fácil darse cuenta desde afuera que Arévalo tiene una independencia y verdaderamente tiene, digamos, una intención de cumplir su mandato que no tenían otros. Y eso ya le va a hacer que en este caso la comunidad internacional lo quiera abrazar e integrar. Lo vea como una oportunidad. Una oportunidad, pero además es eso. Yo creo que de veras debe ser para ellos confortante estar con una persona que sabe hablar hebreo, que sabe hablar inglés. Es que ¿cuántos presidentes cultos hemos tenido últimamente? O sea, de este siglo, Portillo y Álvaro Colom en algunas cosas y no en todas, ¿no? No, yo te lo pondría muy abajo de Portillo y a la altura de Portillo, aunque muy distintos ambos, Arévalo. Y creo que, yo creo que Arévalo más, en el sentido en que es un científico... Como académico, sí. Es un científico, digamos, tiene una aproximación académica, científica, sociológica. Como potencia intelectual y una persona con un acervo profundo, yo respeto a Alfonso. Sí, yo creo que también es claramente una persona leída. Pero lo del otro es una cosa más sistemática, tiene más publicaciones, tiene y también, reflexiones más. También es porque Portillo tiene esa onda de hombre de Oriente que nunca va a dejar, mientras que Bernardo sí es un citadino de finos modales, y más cosmopolita además. Es más fino. Pero sí, escucharle hablar en inglés y tal, eso es otra cosa. Y creo que no se equivocó en los tiempos. O sea, creo que hay mucho criticable en haberse ido ahora, pero me parece que había que aprovechar también este grado de atención. No solo un par de meses más y ya nadie le sino importa. También yo quiero solo cerrar con un tema que he visto que también es como falta de comprensión y es para cultura ciudadana. Guatemala no... O sea, dejen que Bernardo Arévalo efectivamente creo que tiene en cierto modo, defiende internacionalmente lo que ha estado defendiendo y hemos visto claramente. O sea, sí creo que es un tipo que tiene clara que entre Ucrania y Rusia va a ser apoyo a Ucrania, que en el tema de Oriente Medio tiene una simpatía más, digamos, por la causa del Estado de Israel históricamente, al margen de las últimas coyunturas. Pero más importante que eso, ya vieron que hizo un intento que no le salió con el tema de China. O sea, tampoco es que absolutamente va a decir amén a todo. Pero hoy en día el Estado guatemalteco no tiene capacidad de ponerte una agenda propia en posiciones. Y en gran medida porque nos dinamitaron las cleptocracias, ¿no? Entonces también ponerse en esa onda de, no, ¿cómo va a ser que lo estoy viendo ahí con estos ucranianos que tienen problemas ahí ¿cómo se llama? El batallón que es nazi, que es cierto, el batallón nazi en Ucrania, o problemas que tienen de extrema derecha, o el tema de que el Estado de Israel efectivamente ha cometido actos de genocidio contra Palestina. Y no van a esperar en este momento que Guatemala pueda tener posturas fuertes en ese sentido. Ni serviría de mucho. Estamos en la mesa de los niños. Tenemos que ser muy bien sostenido por mucho tiempo para poder comprarnos ese tipo de pleitos. Así es. Y así se fortalece un país, digamos. Cuando el país se vuelva serio, que no nos ven como un país serio. No.
que la película Estamos no te sentaditos ve. en la mesa niños. Exacto. Es así como nene. Los que les dan los crayones y se Es come más, la plasticina. hasta hace un momento me montaste Sí. una, ahora Sí. te estás como medio bien portado. Sí, sí. Pero hace un mes estabas montándome una que ya me tenías. Te voy a harto, volver a ¿no? dar plasticina, Sí. pero voy a estar viendo que no te la comas. Pero ahí, Sí. ahí quédate, claro, en medio de todo esto, o sea, pensar que tienes que hacer esto, lo otro. Pero bueno, ahí sí creo que sí es una minoría muy minoritaria la que se centra en esas cosas. Siempre es bueno, de todas maneras, Pues aquí estamos para analizarlo. para hablar. Muchas gracias, mi estimado, por haber venido aquí a batear a última hora. Francisco, Siempre es un aquí gusto. aquí te esperamos. Sí, seguro se repite. Aquí te esperamos, Francisco. oportunidad. Y sabemos que no fue mala intención ni nada, simplemente que estas cosas pasan y aquí hay apertura y esperemos que en algún momento en los próximos días o en las próximas semanas vuelva Francisco y le preguntemos por sus abrazos con la fiscal y le preguntemos sobre su vida, sobre cómo yo quería preguntarle cómo un filósofo acaba en el tema de inteligencia y seguridad. Sí. O sea, esa trayectoria me parece que va a estar bastante fascinante. Muchas gracias a todos. Ya saben, botón, suscribir, YouTube, plataformas, podcast, todo lo que les digo. Tangente GT, nos vemos en la siguiente. Chao.